Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 2 del curso de Seguridad e Higiene Industrial. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor, el ingeniero CID Juan Enrique Bruno Calvay, de la Escuela de Administración de Empresas del Senati. En esta unidad hablaremos sobre los accidentes, su clasificación y sus conceptos. Accidente de trabajo, conceptos principales. Objetivo general. Al finalizar el presente video, el participante estará en condiciones de conocer los principales conceptos relacionados a los accidentes de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que puede producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez y quizás, Dios no quiera, una muerte. Esto puede producir durante la ejecución de órdenes o bajo la autoridad del empleador, aún fuera del lugar y fuera de las horas de trabajo. A eso se le conoce como un accidente de trabajo. Aquello que no es, sería reconocido como un accidente común. Bien, la ley 29783 define ese concepto. Y para poder definir, también la ley lo clasifica a estos accidentes de trabajo por su gravedad. En esta clasificación, con respecto a la gravedad, realiza 3 clasificaciones: accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Vamos a ver con respecto a lo que es accidente leve. ¿Qué es un accidente leve? Es cuando un colaborador, por ejemplo, como usted puede observar, ha tenido un corte mínimo con alguna herramienta. Entonces, llevado al área médica, el doctor lo evalúa, lo revisa y concluye que es un accidente leve. Le receta analgésicos y le indica que retorne sus labores al día siguiente. Segundo tipo de clasificación de acuerdo a la ley. Hablamos en este caso como un accidente incapacitante. Este accidente de incapacitante ya da lugar a un descanso más de un día. ¿Sí? Estos descansos son una ausencia justificada en el trabajo porque se le da un tratamiento. Sin embargo, este tipo de accidentes incapacitantes tiene una subclasificación. Como usted puede ver, lo clasifica por el grado de incapacidad. Vamos a revisar esta clasificación por el grado de incapacidad y nos da 3 formas. ¿Sí? Nos da, en este caso, un accidente total temporal, un accidente parcial permanente y un total permanente. ¿Cuándo podría ser, por ejemplo, un total temporal? Tengo un trabajador que sufre quemaduras producto de chispas del arco eléctrico. Es llevado a la zona médica. El doctor determina que es una quemadura de segundo grado y le prescribe que descanso médico por 15 días. Eso viene a ser un total temporal. Un parcial permanente, cuando un colaborador, por ejemplo, durante la actividad de mantenimiento se confía demasiado y sucede un aplastamiento en donde pierde el falangete del dedo meñique, ¿sí? Y parte de su dedo anular. Entonces, quedando con incapacidad permanente, ¿sí? A esto nosotros estamos hablando un parcial permanente. Cuando hablamos de un total permanente, por ejemplo, puede ser que un colaborador está realizando trabajos a 2,5 metros sin arnés y hace un movimiento brusco y cae, fracturándose la columna. Al fracturarse la columna, este trabajador queda incapacitado para poder realizar alguna actividad laboral. A esto nosotros le podemos llamar, en este caso, un total permanente. Tercera clasificación, que vendría a ser, en este caso, por su gravedad, es un accidente mortal. En este caso, si ustedes observan, tenemos a un colaborador que ha realizado excavaciones, pero sin darse cuenta tuvo contacto con un cable de alta tensión recibiendo una descarga. El doctor manifiesta que él ha fallecido por una descarga eléctrica. Eso viene a ser, en este caso, el tipo de accidentes, de acuerdo a su gravedad, un accidente mortal. Pero, ¿cuáles son los costos con respecto a estos accidentes? Si ustedes observan, el costo viene a ser para la empresa, ¿sí? Y para el trabajador. 2 lados.
Para la empresa puede ser costos directos porque de repente hay que llevarlo, hay que evacuarlo, ¿sí? Vamos a tener costos indirectos, de repente propiedad, equipos, herramientas, pero sin embargo para el trabajador muchos de ellos dicen solamente fue un dedo. Pero más allá hay costos que no se logran observar. Costos como por ejemplo el dolor, ¿sí? El dolor de todos los familiares, la disminución de la vida productiva de los trabajadores, ese sufrimiento moral, la disminución de repente de sus expectativas de desarrollo personal. Esos costos no se ven. Son costos que no están asegurados y que sin embargo apertura cuando sucede este accidente. ¿Qué hacer ante estas situaciones de estos accidentes? Pues tenemos un procedimiento de investigación. Este procedimiento tiene varios pasos. Uno de ellos, por ejemplo, una acción inmediata cuando sucede un accidente. ¿Qué tengo que hacer? Excelente, tengo que dar la atención rápidamente al trabajador y notificar. Segundo, tengo que hacer una planificación de la investigación. Es decir, voy a evaluar qué recursos tengo para yo poder hacer una investigación. Tengo con los recursos personal, tengo con los recursos económicos. Tercer paso, recopilación de datos. Cuando hablamos de recopilación de datos, nosotros nos referimos que debemos recopilar hechos concretos, hechos reales. ¿Dónde fue? ¿En qué momento fue? ¿Qué agente de material estuvo en ese accidente? Entrevistar a los testigos directos e indirectos. Cuarto paso, hablamos nosotros de la organización de datos. Acá yo voy a tener que informar y recopilar toda información relevante que me ayude a entender el accidente. 5. Análisis de causa. Con respecto al análisis de las causas, es una metodología para poder saber cómo sucedió. Ante esto, se utilizan muchas metodologías en la actualidad y que vamos a ver en la próxima diapositiva qué metodología es la más común y la que nos da una orientación, la ley 29783. Siguiente, hablamos de la formulación de acciones. Esta formulación de acciones nos permite planificar medidas correctivas o preventivas o planes de trabajo con fechas y responsables para poder determinar la investigación de trabajo. Ya estamos en la penúltima, hablamos de la elaboración del reporte. Con respecto a esta elaboración de reporte, debe ser muy conciso, muy preciso, describir cómo sucedió el accidente, dar y analizar cuáles son las causas del accidente, qué hechos se evidenciaron, qué documentos puedo agregar, anexos, documentos, registros, ¿sí? De repente los testigos, ¿sí? Le informe de los testigos. Eso es parte de la elaboración del reporte. Y por último, nosotros hablamos con respecto a lo que es el seguimiento. El seguimiento, yo voy a verificar el cumplimiento de las acciones propuestas para ver si verdaderamente hay una eficacia en los controles. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya sabemos cómo es el procedimiento de la investigación. ¿Cómo defino yo y analizo las causas de ese accidente? Tenemos una metodología que usted puede ver ahí y hablamos de análisis de causalidad, en este caso creado por Frank Beer, también conocido como cadena causal, o también le conocen como efecto dominó. ¿Cómo comienza? Esta metodología trabajamos desde la pérdida y vamos retrocediendo antes. Y ante cada paso vamos a preguntar el por qué sucedió, ¿no? Entonces, ante la pérdida que tengo, que viene a ser el efecto, el resultado, que puede ser pérdidas materiales, pérdidas humanas, pérdidas en el proceso, pérdida de la imagen empresarial, ¿no? Ante esto pregunto, ¿por qué sucede? Muy bien, puede suceder porque pudo tener un accidente o un incidente. ¿A través de qué? Un acontecimiento. Puede ser que esa energía se trasladó contra algo y lo golpeó y tuvo esa pérdida, ¿sí? Un corte, una fractura, se cayó desde un nivel distinto, fue atrapado entre algún engranaje o tuvo contacto con algo, ¿sí? Entonces ese es el acontecimiento que viene a ser y causa y genera la pérdida. Muy bien, ya conozco cuáles son el incidente. Ante esto me pregunto por qué sucede eso. Y si yo me doy cuenta, me va a decir que son causas inmediatas. ¿Cuáles son esas causas inmediatas? Son los actos y condiciones o estándar. Actos o estándar son todas las acciones que puede realizar el trabajador,
¿sí? Sin considerar, en este caso, los procedimientos estipulados. Y cuando hablamos nosotros de condiciones subestándar, nos referimos, en este caso, a las condiciones del ambiente del trabajo. Ante estas causas inmediatas, me pregunto por qué sucede. Y si nos damos cuenta, sucede por causas básicas. ¿Cuáles son esas causas básicas? Las causas básicas, hablamos de factores personales. Por ejemplo, con respecto al trabajador, capacidad física, la falta de capacidad mental, la falta de capacidad, en este caso, de conocimiento, de repente una fisiología inadecuada, falta de habilidades, falta de motivación. Es una serie de factores personales y que eso está dentro de lo que es el análisis de investigación de accidentes de trabajo. Dentro de lo que son factores de trabajo, hablamos nosotros que puede suceder falta de liderazgo, falta de supervisión, herramientas inadecuadas, estándares de trabajo deficientes. Entonces, tenemos una serie de alternativas que esto genera causas inmediatas, genera el acontecimiento y tenemos como pérdida final. Ante estas causas inmediatas nos preguntamos por qué puede suceder y nos damos cuenta que son por falta de control. Dentro de las faltas de control tenemos programas inadecuados, programas deficientes, estándares que no son de acuerdo al contexto y realidad de los procesos y operaciones de los trabajadores o incumplimiento de los programas. Esta herramienta es una herramienta muy versátil que nos ayuda a saber cuáles son las causas de cualquier accidente de trabajo. Esa es una de las muchas herramientas que podemos utilizar. Ante esto, la pregunta es, ¿y por qué tenemos que investigar los accidentes? Investigamos los accidentes, señores, no para buscar culpables. Investigamos los accidentes para poder tener la oportunidad de aprender, para poder saber cuáles son las causas, para poder detectar qué peligro no lo hemos podido identificar, para poder desarrollar controles, para que esas causas reales sean identificadas y podamos mitigar ese riesgo, para poder definir tendencias y orientar acciones. Es decir, nosotros investigamos los accidentes para evitar que esto se vuelva a repetir y que pueda ocasionar pérdidas mayores. Entonces, como conclusión, para poder evitar estos tipos de accidentes, sí, deberíamos realizar actividades de producción o servicios de acuerdo a métodos y procedimientos establecidos. Asegurar que las maquinarias, el equipo de trabajo, las herramientas estén en un buen estado. Mantener un orden y limpieza en todos los ambientes, talleres, almacenes, oficinas, maquinarias y herramientas. Y sobre todo capacitar a nuestros trabajadores en poder utilizar los equipos de protección personal, cómo poder utilizar las máquinas, equipos, procedimientos. Hemos revisado los conceptos y su clasificación de los accidentes de trabajo y cuál es el procedimiento de investigación. Los invito a revisar su material que se encuentra en la plataforma, en donde va a encontrar mucha información, link, videos, libros, tutoriales, que esto les va a ayudar a poder seguir con su aprendizaje. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones.